Hola, yo soy el Obispo Richard Pates de la Diocese de Moines y quiero compartir con ustedes una carta pastoral de nuestros obispos hispanos de los Estados Unidos. Muy estimados hermanas y hermanos inmigrantes, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Nosotros, los obispos hispanos latinos de Estados Unidos, abajo firmantes, las hacemos saber a quienes encuentran en nuestro país sin papeles que no están solos ni olvidados. Reconocemos que todo ser humano, documentado o no, es imagen de Dios y por lo tanto tiene un valor y dignidad infinitos. Les abrimos nuestros brazos y nuestro corazón y los recibimos como miembros de nuestra familia católica. Como pastores, las dirigimos estas palabras desde lo más profundo de nuestro corazón. De una manera muy especial, queremos agradecerles los valores de cristianos que nos demuestran con su vida, el sacrificio por el bien de sus familias, la determinación y perseveración, el gozo de vivir, su profunda y su fidelidad a pesar de la inseguridad y tantas dificultades. Ustedes contribuyen mucho del bienestar de nuestra nación en el ámbito económico, cultural y espiritual. La crisis económica ha impactado a toda la comunidad estadounidense. Lamentablemente, algunos aprovechan este ambiente de incertidumbre para depreciar al migrante y aún culparlo por esta crisis. Sin ver, el odio nos lleva a remediar la crisis. Encontraremos el remedio en la solidaridad entre todos los trabajadores y colaboradores, inmigrantes y ciudadanos que conviven en los Estados Unidos. En sus rostros sufrientes vemos al nuestro verdadero de Jesucristo. Sabemos muy bien el gran sacrificio que hacen por el bien de sus familias. Muchos de ustedes hacen los trabajos más difíciles con sueldos miserables y sin seguro de salud y prestaciones salariales o sociales. A pesar de sus contribuciones al bienestar de nuestro país, en lugar de ofrecerles gratitud, se las trata como criminales porque han violado la ley de inmigración actual. Estamos también muy conscientes del dolor de las familias que han sufrido la deportación de algunos de sus miembros, de la frustración de los jóvenes que han crecido en este país y cuyos sueños son truncados por su estatus migratorio, de la ansiedad de aquellos que están en espera de la aprobación de su petición de residencia permanente y de la angustia de quienes viven cada día bajo la amenaza de ser deportados. Todos estos ciudadanos claman a Dios por una solución digna y humana. Reconocemos que en ocasión las acciones tomadas con respecto a los inmigrantes ha llevado a sentirse ignorados y abandonados, incluyendo cuando no se han escuchado voces que se levantan ante las falsedades que se promuevan dentro de nuestra sociedad. Por medio de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos hemos abrogado ante el Congreso estadounidense por un cambio a la ley de inmigración que respete la unidad de la familia
e incluya pasos ordenados y razonables para que personas sin documentos puedan obtener la ciudadanía. La nueva ley deberá incluir un programa de visas para trabajadores que respete los derechos humanos de los inmigrantes, les proveen las necesidades básicas para vivir y facilite su ingreso a nuestro país para trabajar en un ambiente seguro y ordenado. Asimismo, continuamos abogando por la justicia económica global que facilite el empleo de nuestros hermanos y hermanas en tierra de origen y las proveen lo suficiente para vivir con dignidad. El pueblo inmigrante es una fuerza reveladora para el país. La falta de una reforma migratoria justa, humana y eficaz debilita el bien común de toda la Unión Americana. Nos duele y nos apena que muchos de nuestros hermanos y hermanas católicas no hayan apoyado nuestras peticiones por un cambio a la ley de inmigración que protege los derechos, mientras ustedes contribuyen con su trabajo a nuestro país. Les prometemos que seguiremos trabajando para obtener este cambio. Conocemos lo difícil que es el camino para llegar y para entrar a Estados Unidos. Por eso estamos comprometidos a hacer lo que podamos para lograr un cambio de ley que las permita entrar y vivir en este país legalmente, y no se vean ustedes obligados a comprender un camino peligroso para proveerse a sus familias. Como pastores que se preocupan por el bienestar de todos ustedes, los dichemos de ser que consideran seriamente a les aconsejable emprender su camino a ser antes de que se logre un cambio justo y humano en las leyes de inmigración. Sin embargo, no vamos a esperar hasta que cambie la ley para darles de bienvenida a nuestras iglesias a los que ya están aquí, ya que San Pablo nos dice: y ustedes no son extraños ni hospitales, sino concluidamos de los su forma el pueblo de Dios, son familia de Dios. Como miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, les ofrecemos alimento espiritual. Siéntanse bienvenidos a la Santa Misa, la Eucaristía que nos alimenta con la palabra y con el cuerpo y la sangre de Jesús. Les ofrecemos programas de catequesis para sus hijos y los programas de formación que nuestros esfuerzos diocesanos nos permiten poner a su alcance. Los ciudadanos y residentes permanentes de este país no podemos olvidar que casi todos nosotros y nosotros antepasados hemos venido de otras tierras y juntos con inmigrantes de varias naciones y culturas hemos formado una nueva nación. Ahora debemos abrirles el corazón y los brazos a los recién llegados, como nos lo pide Jesús cuando nos dice: tuve hambre y ustedes me alimentaron, tuve sed y ustedes me dieron de beber, pasé como pastoreo y ustedes me recibieron en sus casas. Estas palabras del Señor Jesús se pueden aplicar a los inmigrantes entre nosotros. Tuvieron hambre en su tierra de origen, tuvieron sed al pasar por el desierto
y se encuentran entre nosotros como forasteros. Su presencia nos invita a ser más valientes en la denuncia de las injusticias que sufren. A imitación de Jesús y de los grandes profetas, debemos denunciar las fuerzas que las oprimen y anunciar de la buena nueva del reino con nuestras obras de caridad. Oremos y luchemos para que estos hermanos y hermanas nuestras tengan las mismas oportunidades de las cuales nosotros nos hemos beneficiado. Vemos a ustedes migrantes, a Jesús peregrino. La palabra de Dios migró del cielo a la tierra para hacerse hombre y salvar a la humanidad. Jesús emigró con María y José a Egipto como refugiado. Migró de Galilea a Jerusalén para el sacrificio de la cruz y finalmente emigró de la muerte y la resurrección y ascendió al cielo. Hoy día sigue caminando y acompañando a todos los migrantes que peregrinan por el mundo en búsqueda de alimento, trabajo, dignidad, seguridad y oportunidades para el bien de sus familias y ustedes. Nos revelan la realidad suprema de la vida. Todos somos migrantes. Su migración es un fuerte y claro mensaje de que todos somos migrantes hacia la vida eterna. Jesús nos acompaña a todos los cristianos en nuestra peregrinar hacia la casa del Padre, el reino del Dios en el cielo. Les rogamos que no se desesperen, mantengan su fe en Jesús migrante, que sigue caminando con ustedes, y en la Santísima Virgen de Guadalupe, que constantemente nos repite las palabras dichas a San Juan Diego: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Ella nunca nos abandona, ni nos abandona. San José, quien nos protege, como la hizo con la Sagrada Familia durante su migración a Egipto. Como pastores queremos seguir abogando por todos los inmigrantes. Con San Pablo les repetimos: no se dejen vencer por el mal, antes bien, venzan el mal con la fuerza del bien. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe y los bendiga siempre. Amén. Muchas gracias.